Amados hermanos, muy buenos días. Hoy reiniciamos el estudio de la carta de Pedro, primera de Pedro, para el grupo de varones de nuestra iglesia, Plenitud de Vida en Cristo. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos, buscando únicamente honrar y glorificar su nombre. Les pido que me ayuden a orar por este tiempo. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro, te damos gracias que nos permites estar reunidos en tu nombre, cada uno de los varones que representan a las familias de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, tu bendición abundante para cada familia, a través de la vida que tú produces en cada hombre de Dios. Te pedimos tu bendición abundante, Señor. Nuestra oración es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de tu llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Gracias, Señor, por conformarnos conforme a la eficacia de tu poder en nuestras vidas. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por la fe, gracias por la vida que nos das, Señor, en Cristo Jesús. Te agradecemos con todo nuestro corazón y te pedimos tu bendición para este tiempo y para nuestra iglesia y para cada familia que representamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio del libro de Primera de Pedro, iniciando el capítulo 2, del verso 1 al 5. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. He puesto por nombre a esta prédica las bases de una vida cristiana verdadera. Esta carta va dirigida a los escogidos de Dios, los que han puesto su fe y esperanza en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos lleva a tener una nueva vida centrada en Dios, una esperanza viva, una herencia inigualable en los cielos para vida eterna y un carácter conformado al carácter de nuestro Señor. En medio de gran persecución debido a ser creyentes, cada uno de nosotros estamos llamados a perfeccionar toda nuestra manera de vivir, basados en la palabra de Dios que nos da a conocer quién es Dios y en la obra poderosa del Espíritu Santo aplicando la palabra en nuestras vidas. Así llegamos a tener una vida bienaventurada por la gracia de Dios, salvos y santos. Hemos sido salvados por gracia por medio de la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de la fe, por su gracia, somos santificados en cada aspecto de la vida. Y nos corresponde vivir como extranjeros en este mundo y como ciudadanos del reino de los cielos, como lo vemos en Primera de Pedro 1 del 22 al 23. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Veremos esta prédica en 3 puntos claves de la vida cristiana. Número 1, cambiando el paradigma del deseo. 2, cambiando el paradigma de la fe. Y 3, cambiando el paradigma de la vida. Iniciemos. Número 1, cambiando el paradigma del deseo. Doy lectura a 1 de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. El por tanto significa por lo dicho y hecho por Dios en el capítulo 1. Hagamos un pequeño resumen. Nacidos de nuevo a una esperanza viva, recibimos una herencia reservada en los cielos. Somos protegidos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos probados en nuestra fe y llamados a vivir una vida de amor a Cristo y en santificación de nuestro carácter. Todo esto basado en la obra de salvación hecha 100% por la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tesoro más valioso nos ha regalado Dios? La vida perfecta que Él diseñó. Ahora lo que Cristo nos pide es un cambio de la forma de percibir la vida y nos enseña a cómo vivir para la honra de Dios. Veamos el verso 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Primero veamos esta palabra desechando. El desecho es algo que no queremos guardar por estar podrido, maloliente y descompuesto. El significado de esta palabra indica estar continuamente desechando, despojándose de la maldad, del engaño, de lo erróneo, de la vileza y el pecado en nuestras vidas. Como lo vemos en Hebreos 12:1 en la parte B, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importante es esto y lo podremos ver más adelante. Entonces, ¿qué debemos desechar? Primeramente la Escritura nos indica toda malicia. Toda malicia nos dice todo tipo de maldad, sin excepciones. Malicia tiene un sentido de la perversión de la virtud y los principios morales y conduciéndonos a fines malvados. Puede significar maldad, depravación, iniquidad. Y va muy de la mano con y todo engaño, que puede significar mentira, traición, trampa. Recuerden lo que nos dice Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora regresando a nuestro verso, 1 de Pedro 2:1, en la parte B, el texto nos dice, e hipocresías, envidias y toda difamación. Esta es la cara del engaño y la malicia. Las hipocresías que producen envidias y toda difamación, calumnias y comentarios hirientes. Eso lo podemos ver en el estado de un inconverso, como lo vemos en Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero también en 1 de Pedro 1:14, Dios nos ordena vivir y no volver atrás,
Primera de Pedro 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y también, como vemos en Primera de Tesalonicenses 5:21 al 22. Antes bien, examinad todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Pero no es solo la conciencia del deber de deshacernos de todo sentimiento, deseo, anhelos detestables, aborreciendo lo que me aparta del bien, lo que destruye y perjudica mi alma, sino debemos ver el contraste en Primera de Pedro 2:2, que nos lleva a la segunda parte del cambio en mi santificación. Esta es la clave que me da la Escritura de mi vida que está siendo transformada y restaurada a una nueva forma de vivir por los medios de gracia que Dios nos provee. Así llegamos al punto número 2, cambiando el paradigma de la fe. Veamos Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Veamos cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Este deseo, en el original en griego es anhelo, no llega de forma natural, sino llega por gracia primero en la regeneración del Espíritu, esto es, el nuevo nacimiento donde Dios nos da un nuevo corazón, así como un nuevo querer y hacer. Pero también sigue su obra de santificación al profundizar la conciencia de que somos pecadores y al conocer el pecado que habita en nosotros, conocer mi naturaleza pecadora y desear aborrecer el pecado hasta en verdad aborrecerlo. Esta es una lucha continua en contra de mi naturaleza pecaminosa. Y sabemos que es su gracia que me lleva a buscar a Dios con fidelidad, en oración, leyendo y estudiando su palabra. Y esto es lo que acrecentará el deseo anhelante por el alimento espiritual puro, no adulterado para mi alma. Ahora la Escritura, que revela a nuestro Dios para conocerlo y entenderlo, es lo que satisface mi alma. Y es el nuevo anhelo de mi corazón. Como lo vemos en el Salmo 1, del verso 1 al verso 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Verso 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. También veamos cómo el autor del Salmo 119 buscó en Dios y en su palabra este deseo hasta llegar a ser un profundo anhelo. Salmo 119, iniciando en el verso 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. He aquí,
Anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. En estos versos podemos ver cómo el deseo, el anhelo, el deleite por la palabra de Dios es en sí la transformación que me lleva en mi santificación. Quebrantados, arrepentidos del mal que hemos vivido y recibiendo la gracia del perdón que nos lleva al bien de su voluntad y a escoger el camino de la verdad que vivifica nuestra vida espiritual. Esto llega y llena cuando el amor fraternal no fingido arropa mi corazón por su espíritu. Así lo vemos en 1 de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es la obra de la gracia de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y es la prueba de que estamos creciendo a una experiencia plena de salvación. Según W. Wiersbe, y cito, es imposible amar la verdad y aborrecer a los hermanos. Sigamos con el verso 3 de 1 de Pedro capítulo 2. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Esta es una confrontación fuerte. Esta es una frase que sirve para evaluarnos con honestidad. El deseo por la palabra de Dios, por la oración, buscando una profunda intimidad con Dios y la comunión con creyentes en una iglesia local. Es vital para mí y lo demuestra la vida espiritual por gracia que vivo. Veamos el Salmo 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. El Evangelio es para creyentes valientes y esforzados. La mediocridad puede ser hipocresía, no tiene lugar para nosotros. Si no es así en tu vida, esto es, el experimentar y disfrutar el perdón de la benignidad y la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, es momento de volverte al Señor Jesús en arrepentimiento y fe en su obra en la cruz para perdón de nuestros pecados. Solo en Cristo encontramos salvación de nuestra condición de muerte espiritual, perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. Y en el caso de que sí seas creyente, pero no tienes ese deseo ferviente por la palabra de Dios, por vivir como Dios lo manda, sed santos, sino que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida siguen dominando tu vida. También es necesario volvernos al Señor en arrepentimiento y fe. Ahora no es la fe que nos salva, sino la fe en la suficiencia de Cristo para nuestra santificación. Cuando vemos el tremendo contraste del peso del pecado, lo destructivo que es para la vida y el valor inigualable del tesoro de la palabra eterna de Dios, el evangelio de nuestra salvación, que nos ha traído a una vida nueva donde Cristo, el Dios soberano, eterno, santo, justo y todopoderoso, es nuestro Señor. Así llegamos al punto número 3, cambiando el paradigma de la vida. Leamos 1 de Pedro 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Este verso nos habla del progreso del cristiano entendido en la verdad. La única verdad, Cristo, la piedra viva. Notemos la diferencia de lo que la Sagrada Escritura nos pide en el verso 1, desechando toda malicia y todo engaño, y lo que los hombres desechan, al Dios vivo, al único y santo Dios. Aquí la palabra desechan tiene el sentido de ser considerado malo, incorrecto o inadecuado. Y podemos ver el contraste del valor que Dios le da a nuestro Señor, mas para Dios escogida y preciosa. Pero en este verso, una de las frases claves es acercándonos a Él, piedra viva. Solo un creyente puede acercarse a Él. Y es el medio de comunión y crecimiento que Dios nos propone para conocerlo y entenderlo, recibiendo con mansedumbre su palabra, la cual tiene poder para salvar nuestra alma, como también lo podemos ver en el Salmo 19 del 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Este es el reflejo de cómo está mi vida espiritual. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con un corazón contrito y humillado, con profunda convicción de fe, con reverencia y temerosos de Dios. ¿Cuándo me acerco a Dios? ¿Solo cuando los problemas me sobrepasan? ¿Tengo una relación correcta, continua y anhelante con el Señor Jesucristo? Esto se nota en mi confianza y dependencia de Dios, en el tiempo que invierto en lo espiritual, en la actitud de mi corazón y en la intencionalidad en el estudio de la Escritura, también en mi vida de oración y finalmente, y lo más importante, en mi forma de vivir y el fin que busco. Veamos lo que nos dice Santiago 4 del 7 al 10. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si nos sometemos a Él, desechando la maldad, resistimos al maligno, si nos acercamos con una actitud correcta, reverente, conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y sabiendo a quién nos estamos acercando, al Dios y Rey soberano, al santo y justo Dios. Por tanto, en arrepentimiento y fe, humillándonos por quién es Él, conociendo lo que somos y sabiendo que solo Él puede ayudarme en mi necesidad actual, sea la que sea. Además, sabiendo esto, que solo Él tiene la capacidad de levantarnos y exaltarnos a su tiempo.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Y solo la fe en Cristo, la piedra viva, nos da una vida eficaz. Solo así viviremos por Él, en Él y para Él. Ahora sigamos con el verso 5, donde encontramos el paradigma verdadero de la vida. Primera de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Veamos cómo empieza. También vosotros como piedras vivas. En esta porción de la Escritura vemos el cumplimiento soberano y eterno del propósito de Dios para cada creyente. Ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es solo por la obra de Cristo en la cruz y por la obra de santificación que somos edificados como casa espiritual. Esto es, como piedras vivas que somos incrustadas en la casa de Dios en unidad espiritual con otros creyentes. Es de pura gracia que nos encontramos en Él. Vivimos por Él, la piedra viva. Y también nos muestra el propósito de la santificación, como nos muestra el texto. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo que nos permite cumplir el sacerdocio santo, siendo edificados por su Espíritu para cumplir la vocación, el oficio de ser sacerdotes santos del Dios Altísimo. Este es el mayor privilegio y honor que un ser humano pueda recibir sin tener mérito alguno. Oremos basados en Efesios 1, 18 al 19. Cito la palabra. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En esta parte de la Escritura vemos el cumplimiento de lo que estamos estudiando. Bueno, también además podemos vivir como a Dios le agrada. Así finaliza el verso 2:5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Veamos lo que nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para cumplir su propósito, nuestra santificación, y mostrar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó, nos salvó y nos santifica a cada momento. Y esto es solo por medio de Jesucristo. Veamos lo que nos dice Efesios 2, del 18 al 22. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En esta parte de la Escritura vemos la confirmación de lo que estamos estudiando.
Esta es la base de una vida cristiana verdadera. Todo esto que estamos estudiando es el cimiento, las bases para vivir la vida cristiana, una vida congruente, apoyados totalmente en las capacidades divinas y no en las humanas, ya que nuestra confianza y fortaleza están en Dios, en su palabra, en su gracia y en la obra del Espíritu Santo. Por tanto, participemos activamente en nuestra santificación, con profunda reverencia y temerosos de Dios, deseando, amando y obedeciendo fielmente su palabra, ofreciendo sacrificios de gratitud, sacrificios de alabanza. Esto es el fruto de labios que confiesan su nombre, y todo nuestro ser santificado por Dios mismo y ofrecido como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Su obra de salvación y santificación es maravillosa. Finalicemos esta prédica como finaliza el Salmo 2, en el verso 11 y verso 12 del Salmo 2. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vayamos a una conclusión. Ahora sabemos la importancia de la fe en Cristo y que nuestra vida está centrada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos la relevancia de su palabra, que es eterna, viva, eficaz, poderosa y suficiente. Debemos llenarnos del conocimiento de Dios que transforma nuestro entendimiento, pensamientos, deseos y hechos. Darnos cuenta de la trascendencia de la vida que produce en nosotros. Vivir por el poder y en el andar en Cristo, conformados cada vez más a Él. Esta es la obra de redención de Jesucristo a nuestro favor. Reflexionemos en lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu salvación. Gracias por la santificación de nuestras almas. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos ha regalado. Bendice tu palabra en nuestros corazones y permite un profundo sentido de valor y aprecio por todo lo que tú eres y lo has revelado en la Sagrada Escritura. Permite que recibamos tu palabra con mansedumbre, desearla y anhelar conocerla, estudiarla, meditarla, creyendo en su gran valor, poder y autoridad. Así, conocerte más por medio de ella y por tu Espíritu, vivir como a ti te complace y te da gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.